Muy bien, buenos días a todas y todos. Por favor, confirmen en el chat si me pueden escuchar. ¿Quién no me puede escuchar? Bien, bien. Vamos a iniciar la revisión del tema programado para esta tercera sesión virtual. Antes de desarrollar el tema, quiero escucharlos o leerlos en caso que tengan alguna duda, bien de aspectos generales del curso o sobre los contenidos que hemos abordado hasta ahora. Unos minutos vamos a dedicar a la aclaratoria de dudas si las hubiere. Gracias por su pregunta, Francisca. Sí, recuerden que los contenidos que se encuentran en el Classroom son los contenidos que semanalmente ustedes deben revisar a partir de las indicaciones que yo genero. Estos contenidos corresponden a cada uno de los temas. En consecuencia, la evaluación, la primera solemne, versará sobre cada uno de esos contenidos, aquellos que efectivamente revisemos hasta una semana previa a la realización de la evaluación. Por lo tanto, la recomendación es leer de manera detenida y progresiva semanalmente las lecturas que han sido asignadas. ¿Sí? Bien, como le indicaba, los contenidos que vamos a evaluar en la primera solemne son aquellos contenidos que efectivamente sean desarrollados en clase. Estimo, en función del tiempo del cual disponemos, que probablemente se incorpore a la primera solemne lo que hemos visto hasta ahora, es decir, conocimiento científico, y el tema a abordar el día de hoy, investigación jurídica, y luego un complemento del tema de investigación jurídica que refiere a los modelos de la ciencia jurídica, una parte. Ese probablemente sea el contenido. Sin embargo, días previos o por lo menos una semana previa a la realización de la prueba, yo les remitiré todas las instrucciones. En esas instrucciones, desde luego, encontrarán de manera detallada los contenidos que serán evaluados. La evaluación, creo que esto lo informé en nuestro encuentro de la semana pasada, se realizará en el aula virtual a través de la resolución de un cuestionario virtual. Este cuestionario virtual contendrá distintos planteamientos de complejidad progresiva, verdadero y falso, selección, completación, relacionamiento o apareamiento, y un espacio dedicado a resolver preguntas de desarrollo. Bueno, creo que me anticipaba a tu pregunta, Francisca, sobre el método de evaluación. Una prueba escrita que se realizará a través de un cuestionario virtual
y por supuesto la prueba contendrá planteamientos de complejidad diversa, ¿no? O de dificultad diversa. Es decir, como bien tú planteas, alternativas, selección, completación y desarrollo. Sí, una sola oportunidad. Esto es distinto a las actividades prácticas. Se trata de una solemne, por lo tanto tienen una sola oportunidad para rendirla y en caso de tener que sustituir la calificación que obtengan en dicha evaluación, esto lo harán a través de los mecanismos que tienen disponibles cuando vaya a terminar el semestre, las sustitutivas y las evaluaciones no presentadas. Sí, pueden hablar por audio. Ustedes pueden o plantear sus preguntas o comentarios a través del chat o a través de audio. ¿Aló, profe? Sí, hola Catalina. Hola, ¿cómo está, profe? Bien, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, aquí estamos. Qué bueno. Profe, mire, más que nada, Catalina, no te escucho. Ustedes pueden escuchar a Catalina, yo no la escucho. Yo tampoco la escucho. Probablemente presentó algún problema su conexión o su micrófono. Catalina, si me escuchas, puedes intentar plantear nuevamente tu pregunta o hacerlo a través del chat, como se le haga más fácil. Bien, en todo caso me gustaría reiterar la información que les he facilitado hasta ahora. Los contenidos de la solemne corresponden a aquellos que abordemos en las distintas sesiones y semanas. Días previos a la evaluación, yo remitiré un instructivo donde detallo las condiciones generales de la evaluación. Les indicaré adicionalmente los temas específicos que serán evaluados. Por supuesto, estos temas no van más allá de los propios contenidos de clase y de las propias lecturas que han sido asignadas semanalmente. La evaluación se realizará a través de un cuestionario virtual. Este cuestionario virtual tiene distintos planteamientos de complejidad diversa en razón de, o me refiero por esto a etapas de selección, completación, verdadero y falso, y por supuesto un apartado dedicado a preguntas de desarrollo. La evaluación tendrán una sola oportunidad para rendirla y posteriormente ustedes desde luego pueden ejercer los mecanismos que establece el reglamento para evaluaciones rezagadas y sustitutivas, pero esto corresponde ya a finales del semestre. Bien, en todo caso, Carolina, ¿con cuánto tiempo contamos? Francisca, la evaluación estará disponible para que ustedes ingresen por lo menos una semana. Sin embargo, una vez que ustedes inicien la resolución de la evaluación, disponen de 90 minutos para resolverla. Es decir, 2 bloques de 45 minutos. Se estima prudente dejar ese periodo de una semana para que ustedes puedan ingresar a los fines de garantizar que todos puedan resolver la evaluación y que en caso que alguno presente dificultades de conexión a Internet, pues pueda resolverlo con una anticipación prudente y tenga la misma oportunidad de ingresar y resolver la evaluación. Matías, cierto, los textos no son tan fáciles de entender. Yo les comentaba en la presentación del ramo que metodología de la investigación es un ramo teóricamente complejo, que tiene una importante dimensión práctica, por supuesto, pero es fundamental que ustedes hagan un esfuerzo por una lectura detenida y adicionalmente participen en todas las instancias
bien las sesiones virtuales de clase, bien los espacios que se han destinado para la aclaratoria de dudas, e incluso cuando surjan dudas sobre contenidos específicos, ustedes pueden plantear libremente sus preguntas. Por ejemplo, el día lunes, que se realizó un encuentro a través de un chat en el cual ustedes podían proponer preguntas sobre aspectos generales del ramo o sobre los contenidos que hemos abordado hasta ahora, solamente participaron 6 personas en una sección que está integrada por 79 estudiantes. No desaprovechen las oportunidades, no desaprovechen los espacios que se están generando para interactuar con el docente. Es mi trabajo. Mi trabajo no es solamente repetirles un conjunto de contenidos que han sido previamente definidos, sino contribuir a que ustedes de la mejor manera posible puedan aprender, puedan adquirir los conocimientos del programa y por supuesto alcanzar las competencias que el ramo ha establecido. Y desde luego que esas competencias sean de utilidad, bien para su vida universitaria o bien para su vida profesional. Son muchos textos. En estos textos, por supuesto, en las indicaciones sobre la evaluación, yo les haré una selección específica de los contenidos. Y eso puede ayudar a optimizar la lectura y el estudio. Deben orientarse a través de las PPTs, de las presentaciones que también están cargadas todas en el aula virtual. Deben orientarse en función de lo que se desarrolla en clase, que es muy importante. Yo realizo en algunas clases ciertos énfasis sobre contenidos. Ustedes tienen que advertir esos énfasis y desde luego en función de eso también definir su plan de estudio. Sé que no es sencillo porque el ramo es robusto teóricamente, pero en todo caso tienen a su disposición todos los medios y todas las herramientas que nos permite la virtualidad, aún en esta circunstancia especial en la que nos encontramos, para efectivamente poder estudiar adecuadamente y presentar y obtener un buen resultado en la evaluación. Yo lo que les pido es que ustedes hagan uso de las distintas instancias. Hay foros, hay chats, están las sesiones virtuales, están las sesiones grabadas. Estimo que tienen muchas fuentes para llevar a cabo con éxito el proceso de preparación para la primera solemne. Y desde luego, insisto, yo les remitiré las instrucciones de la forma más clara posible a los fines de ayudarlos en la elaboración de ese plan de preparación para la solemne. ¿Alguna otra pregunta sobre los aspectos generales del curso, sobre la evaluación? ¿Algún comentario? Ya para cerrar este periodo de tiempo de aclaratoria de dudas. Sí, Francisca, te leo. O te escucho, como tú quieras. Espero la pregunta de Francisca y con ella cerramos el ciclo de preguntas y abrimos el desarrollo de la clase. Sí, Francisca, de hecho, voy a tratar de anticiparlo y les precisaré cuáles son los contenidos. No lo voy a dar ahora porque para ello necesito revisar lo que hemos avanzado. Sin embargo, en las instrucciones generales sobre la prueba, recuerden que semanalmente, y yo quiero que tomen esto como algo habitual, semanalmente yo voy generando las instrucciones para cada semana, ¿ok? Fíjense, si ustedes leen la imagen que cargué en el Classroom, refiere instrucciones o información importante para la semana 4, que es esta semana que concluye hoy en razón del feriado religioso. Igualmente va a ocurrir para la próxima semana. Semana 5, estos son los contenidos, estas son las actividades. Yo creo que esa es la mejor manera de procurar una buena interacción y una buena experiencia. Pero es importante también que ustedes estén atentos, dediquen tiempo a leer esas instrucciones y por supuesto a ejecutar lo que está allí indicado. Sí, sí,
Alexandra, no hay problema. Lo voy a hacer pronto. De hecho, podré incorporarlo como instrucciones antes de cerrar esta semana y ustedes tengan mayor claridad y puedan ir avanzando en su plan de estudio para el Solecle. No hay ningún problema. En todo caso, les insisto, los temas a evaluar son los temas que efectivamente están siendo revisados. Nada escapa de esa frontera. La lectura de esta semana son las lecturas correspondientes al tema número 3. Están indicadas desde el viernes pasado en la parte principal del Classroom. Semanalmente yo les indico a través de mensajería privada, a través del foro de avisos y a través de una publicación directa en el aula cuáles son los temas y las lecturas. Me toma por sorpresa, Karen, que usted me haga esa pregunta, porque precisamente si yo anticipo semanalmente las instrucciones generales y ustedes tienen cargadas en el aula todos los contenidos de la evaluación, que pregunte eso hoy que estamos desarrollando el contenido, me toma por sorpresa. Bien, es importante también eso. La única forma de hacer de este un espacio en el cual ustedes puedan preguntar, más allá de aspectos de la clase, puedan preguntar sobre los contenidos, es que efectivamente puedan dedicar un tiempo a la revisión general, quizás no tan detallada de las lecturas, pero al menos una revisión general de las lecturas para que puedan participar en la clase. Bien, Karen. Bien, qué bueno que lo pudo ver. No hay problema entonces. Muy bien, cerrado el ciclo de dudas, comentarios y preguntas sobre los aspectos generales de la clase y la evaluación, vamos a la lectura de la semana siguiente, Karen, corresponde a los modelos de ciencia jurídica. Sin embargo, una vez que cerremos la clase de hoy, yo, como les decía, les cargo en la plataforma las instrucciones. Ahora, todos los contenidos, todas las PPTs, todos los materiales de estudio complementario del ramo están cargados desde el primer día de clase. Por lo tanto, ustedes podrían ir, si algunos dispusieran del tiempo, anticipando esas lecturas. Pero semanalmente yo trato de darles una guía, ¿no? De señalarles un camino sobre lo que vamos avanzando. Traten de aprovechar eso, es muy importante. Que el docente defina o planifique semanalmente su clase en función de los temas que se quieran desarrollar es algo que como estudiantes debemos aprovechar. Bien. ¿Sí, Francisca? ¿Sí? Sobre la clase pasada, ¿qué? Correcto. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Entiendo. Sí, recuerdo que eso ocurrió. De hecho, ahora en la configuración de la sala se inhabilitó tomar notas sobre la pantalla. Bien, sí, lo vamos a hacer porque precisamente vamos a cerrar un contenido que quedó pendiente de la sesión de clase pasada. En razón del tiempo no fue posible abordarlo con el detenimiento necesario y se refiere a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa. Por supuesto, ahora sí, cualquier otra pregunta que les pueda surgir, pueden plantearla a través del foro de dudas, también pueden escribirme a través de mensajería privada de la plataforma, también cuando convoquemos una nueva sesión de chat de preguntas y respuestas, ustedes pueden plantear allí sus preguntas libremente. Siéntanse libres de hacerlo. Bien, entremos en materia, lo que nos convoca para el día de hoy. Como les decía, si bien el día de hoy iniciamos el tratamiento del tema sobre la investigación jurídica y los modelos de ciencia jurídica, me interesa fundamentalmente cerrar algunos aspectos que fueron abordados la sesión virtual de la semana pasada. Específicamente,
y esto tiene una clara relación con la pregunta que planteaba Francisca, me voy a detener nuevamente en los enfoques de la investigación o en los métodos de la investigación a partir del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Por supuesto, en la diapositiva y en la lectura obligatoria asignada para la semana pasada, se refiere la obra del autor Hernández Sampieri a una distinción que parte de las características de cada uno de estos enfoques. ¿Pero qué son? ¿O cuál es la definición de estos enfoques? Les agradezco mantengan sus micrófonos en silencio y solamente los enciendan para plantear preguntas o hacer algún tipo de comentario. En todo caso, lo que trato de precisar es la existencia de dos enfoques que no son los únicos enfoques de la investigación científica y al mismo tiempo no son enfoques totalmente autónomos o del todo autónomos. El primero de ellos refiere a la investigación cuantitativa y la investigación cuantitativa tiende a fundar el producto de su investigación, el conocimiento de su investigación en la recolección de datos. Una recolección de datos que se realiza a partir de una hipótesis. Recuerdo que la semana pasada definimos brevemente el concepto de hipótesis y refería a un supuesto inicial de investigación, a anticiparnos a una respuesta. Y nos anticipamos a una respuesta en función de los antecedentes que hemos recolectado sobre el fenómeno que deseamos estudiar, sobre el objeto de estudio que deseamos abordar. Por lo tanto, este primer enfoque o esta primera forma en la que se desarrolla la investigación supone basar el resultado, el conocimiento producto de la investigación en la recolección de datos. Esencialmente, una característica básica de la investigación cuantitativa supone, como plantea la definición expuesta en pantalla, una medición numérica y el análisis estadístico de la medición numérica que ha sido obtenida a partir de la recolección de datos. Yo refería la semana pasada, por ejemplo, al estudio estadístico que nos informa, por ejemplo, del índice de desempleo como un indicador o un medidor de la economía general del país. Otro ejemplo que puede servir para comprender en su manifestación práctica la investigación cuantitativa podría, por ejemplo, ser la comprensión de la desigualdad en términos numéricos, ¿no? La posibilidad o no de acceso a bienes y servicios básicos. En términos numéricos, ¿qué supondría? ¿Cuántas personas pueden, con su salario, por ejemplo, satisfacer las necesidades básicas? Y entiendo por necesidades básicas acceder a productos de la cesta básica del mercado, a un determinado set de productos y por determinado periodo de tiempo. Ya vamos a precisar las diferencias, Francisca, que son varias, como plantea el ejercicio de caracterización de la obra de Hernández Sampieri. Eso por una parte, ¿no? Lo cuantitativo supone la centralidad de la investigación en la obtención de datos medibles, sumables, estimables numéricamente. Desde luego, una técnica fundamental de la investigación cuantitativa es el análisis estadístico para determinar las probabilidades o la recurrencia de distintos fenómenos, la ocurrencia repetitiva de distintos fenómenos y la replicabilidad a partir de la obtención de esos resultados de situaciones o fenómenos que han sido objeto de estudio. En términos mucho más sencillos, reitero el ejemplo utilizado la semana pasada, al investigador bajo el enfoque cuantitativo solo le interesa saber cuántas marraquetas consume un grupo familiar en el sur de Chile.
Sin embargo, al investigador bajo el enfoque cualitativo no solamente le interesa, y ya pasamos a hablar de la investigación cualitativa, no solamente le interesa conocer, el número de marraquetas consumidas por un grupo familiar en el sur de Chile, sino entender las razones, el porqué de este consumo. Que las respuestas, por supuesto, pueden ser variables, ¿no? Dificultad de acceder a otras fuentes de alimento, una relación eh, casi cultural respecto a patrones de consumo, en qué ámbitos, ¿no? En qué ámbitos sociales o grupos sociales sucede el mayor o el menor consumo, si hay alguna relación entre condiciones sociales o grupos sociales y el consumo, por ejemplo. Y precisamente ese ejemplo nos lleva a una distinción muy clara entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo parte de la obtención de datos para su medición numérica, su análisis estadístico y la determinación de probabilidades de que el objeto de estudio o el fenómeno de estudio se replique en proporciones importantes. Y la investigación de carácter cualitativa supone, como lo indicaba en el ejemplo del consumo de la marraqueta, comprender razones de fondo. Supone, por supuesto, un mecanismo que está dirigido ya a la comprensión, al análisis, a la observación analítica, incluso crítica de los datos. Tiende, desde luego, la investigación cualitativa a plantear nuevas interrogantes sobre los fenómenos o el objeto de estudio, ¿no? Sobre el interés de estudio sobre el cual avanza nuestra investigación. Por supuesto, revela en ese sentido nuevas interrogantes para proveer insumos necesarios a un proceso de construcción del conocimiento que tiene un carácter mucho más argumentativo, en el sentido de la aportación que realizan las distintas comunidades científicas que operan bajo la lógica del enfoque cualitativo al tratamiento de un tema. Yo refería al ejemplo en la investigación cuantitativa del ingreso salarial como un índice o una medición de la actividad económica general. Bien, por supuesto, a quien avanza en una investigación económica o social en torno al salario, le interesa saber, digamos, cuáles son los rangos de dinero que percibe una persona por su trabajo. Pero en todo caso, el avance o el interés de una investigación bajo el enfoque cualitativo no se limita a eso, a la mera estadística que nos señala, por ejemplo, que el 69% de la población recibe el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional. No, no solamente eso, porque eso sería, por supuesto, o estaría dentro de la frontera de la investigación cuantitativa. Más allá, ya al ingresar en la frontera de la investigación cualitativa, estaríamos frente a un investigador que cuestiona, por ejemplo, los efectos de un bajo salario en las condiciones estructurales de la desigualdad. Porque somos más o menos iguales en relación con el salario que percibimos. ¿Puede concretarse una idea de desigualdad exclusivamente material? Probablemente sí, pero hay elementos que son producto de la actividad argumentativa, que son producto del análisis de los fenómenos de desigualdad, que son producto de un conjunto de teorías que nos proveen información necesaria para el análisis de esa realidad, que nos llevarían ya a desprendernos de la mera consideración estadística del salario, a estimar, por ejemplo, insisto, la relación del salario con la desigualdad estructural. Recuerdo con este ejemplo la presentación de un informe de un organismo internacional sobre la desigualdad en Chile, y si revisamos este informe, comprenderemos que hubo una aproximación al problema de la desigualdad desde distintos enfoques. Por una parte, se plantea la igualdad material, la igualdad en el acceso, o la desigualdad, perdón, en el acceso a fuentes de trabajo, la desigualdad entre hombres y mujeres
vista desde lo estadístico, en el acceso a condiciones laborales iguales, y allí tenemos una primera mirada que, por supuesto, responde a los elementos propios de lo cuantitativo. Bueno, se mide cuántas personas reciben un salario por debajo del mínimo, cuántas personas reciben un salario equivalente al salario mínimo decretado por el Ejecutivo, cuántas personas, además de su salario, reciben beneficios complementarios, cuántas personas estiman que sus condiciones de trabajo se ajustan a la legislación vigente, o incluso en el ámbito de la prestación de servicios de carácter laboral, cuántas entidades productivas, empresas, satisfacen o no los requerimientos legales para las relaciones laborales. Bueno, eso tiene una dimensión esencialmente cuantitativa. Ahora bien, ¿qué interesa a lo cualitativo? Y volviendo al ejemplo del informe sobre desigualdad, planteaba, por supuesto, a partir de un conjunto de entrevistas, fíjense ustedes que pasamos de la aplicación de un instrumento de medición a una entrevista, donde el trabajador, por ejemplo, en una conversación con el investigador, plantea situaciones que incluso van más allá del salario respecto a la desigualdad en ámbitos laborales, como el trato del empleador, o el trato dado por el empleador a un grupo o a un trabajador específico. Más allá de un elemento medible, de un elemento cuantificable, encontramos, por supuesto, razones que están asociadas a las emociones, a las expectativas, a los prejuicios, incluso de ese trabajador. Por lo tanto, ese ejemplo del informe, yo creo, y lo estoy utilizando solamente de manera referencial, supone, por supuesto, abordar un objeto, un fenómeno de estudio específico desde dos perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa. Como les decía, estos enfoques no suponen una opción absoluta por alguno de ellos. Por supuesto, hay investigaciones que son exclusivamente cuantitativas, hay investigaciones o ámbitos del saber que tienden, por supuesto, a priorizar enfoques cualitativos, pero en todo caso, lo frecuente, y esto es mucho más evidente en el ámbito de las ciencias sociales, es la concurrencia de estos elementos. Por ejemplo, un politólogo que se dedique a la comprensión de la cultura política o la cultura de la participación, probablemente tenga que hacerse de la información que se obtiene a partir de la estadística, de la aplicación de encuestas, de preferencias políticas del electorado, para luego pasar a un ámbito que es probablemente mucho más trascendental y que en consecuencia es difícil de medir, de cuantificar, de estimar estadísticamente, y es precisamente comprender la cultura de participación política de un grupo de ciudadanos en específico. Yo creo que en estos ejemplos que he propuesto encontramos los elementos centrales o los elementos claves del enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo. Repito, hay áreas del saber, hay disciplinas de investigación que por supuesto privilegian un enfoque sobre otro, y como les decía, en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito, por ejemplo, de la producción científica del derecho, tendemos a recurrir a los distintos enfoques como consecuencia de la necesidad de nutrirnos de la información que proveen las distintas áreas del saber para, por ejemplo, determinar la efectiva vigencia de un ordenamiento específico, ¿no? No sé si con esto aclaro su pregunta, Francisca. Y quería volver, por eso lo oportuno de su pregunta, para volver sobre este tema que entiendo que en razón del tiempo del que disponíamos anteriormente, no pudimos atenderlo de la mejor manera posible. Bien, yo insisto en la recomendación, muchachos, de leer el texto de Hernández Sampieri, creo que son unas 14 páginas. Sampieri, por supuesto, sobre la idea de investigación científica
establece unas definiciones básicas sobre la investigación, pero avanza, por supuesto, en la comprensión de estos dos enfoques o de estos dos paradigmas de la investigación. En todo caso, lo interesante y lo aprovechable para ustedes, que sé que esto genera muchas dudas, es revisar las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo que él propone en la tabla 1.1, que es la tabla que tienen proyectada en la imagen, ¿no? Y él, fíjense, la tabla está distribuida en dimensiones o variables, como ustedes quieran llamarlo, es decir, este supuesto a partir del cual se establece la distinción, y a partir de ese supuesto establece, bueno, qué caracteriza al enfoque cuantitativo y qué caracteriza al enfoque cualitativo. Parte de los marcos generales de referencia básicos, que son el positivismo para el caso del cuantitativo. Recuerden ustedes esta idea de Augusto Comte de el cientificismo, ¿no? Del positivismo como expresión de una ciencia que se funda solo en datos verificables, en datos palpables, comprensibles a la realidad, medibles. Y en contraposición, por supuesto, el enfoque cualitativo, que tiene como marcos generales de referencia la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo, el interpretativismo, porque juegan en el ámbito de lo cualitativo, por supuesto, la argumentación humana, la intelectualidad, los razonamientos adicionales, las teorías que construimos. La psicología, por ejemplo, es un claro ejemplo de una disciplina científica que se funda en construcciones teóricas, que desde luego tiene un importante aparato cuantitativo a su disposición, pero esencialmente la labor del psicólogo en sus distintas áreas de investigación y de saber práctico en su desempeño profesional se funda esencialmente en la aplicación de un conjunto de teorías generales sobre la conducta humana, sobre el comportamiento individual o colectivo, a fenómenos, a realidades puntualizadas. En todo caso, insisto, revisen ustedes las distinciones y características entre cada uno de los enfoques a los fines de comprender de mejor manera cuál es el contenido de cada uno de los enfoques, en qué concurren o cuáles son los elementos que pueden ser comunes respecto a las técnicas, a los métodos, a los ámbitos de referencia generales, a las teorías de investigación que lo soportan, y de esta manera aprender necesariamente de los contenidos, aprender necesariamente de los contenidos que supone cada uno de ellos. Esto es muy relevante, porque esto ha supuesto para la metodología de la investigación y para la filosofía de la investigación una disrupción entre dos formas de abordar los objetos o los fenómenos de estudio. Ahora bien, en lo que quedamos la semana pasada sobre las etapas del proceso de investigación, valga decir que hay etapas que son comunes a ambos enfoques. Por eso, esta gráfica que ustedes pueden observar habla de las etapas del proceso de investigación. Desde luego, tiene una manifestación en la actividad práctica de investigar si nuestro enfoque es de naturaleza cualitativa o si nuestro enfoque es de naturaleza cuantitativa o si nuestro enfoque tiene un carácter mixto, es decir, donde concurren elementos comunes en ambos enfoques. En todo caso, señalar que una investigación se desarrolla a partir de este conjunto de etapas que están indicadas allí. Partimos con la elección de un tema que es la primera aproximación al objeto de investigación. Partimos de una idea general de investigación. Y posteriormente, el ejercicio que hay que hacer para la elección de tema es ir acotando esa idea general de investigación. Es ir procurando que la idea de la general de investigación se convierta efectivamente en un tema de investigación, en un ámbito de conocimiento mucho más pequeño, mucho más específico. De eso se trata la elección del tema. Podemos tener una idea general, bueno, la distribución de los fondos de pensiones, cómo alcanzar
que una vez se jubile el trabajador obtenga una pensión que le garantice satisfacer sus condiciones generales de vida. Bien, ¿qué me interesa? La regulación de los fondos de pensiones. ¿Qué me interesa? Abordar comparativamente los fondos de pensiones. ¿Qué me interesa? Revisar los fallos en los cuales se han visto involucrados cotizantes y personas jurídicas privadas que proveen el servicio, sí, ¿cómo no? Que proveen el servicio de fondos de pensiones. Ahora la pueden ver. Sin embargo, ustedes tienen la PPT cargada en el aula y pueden descargarla si lo consideran más útil. ¿Se puede ver mejor ahora, Rubén? Sí, profesor. Que estoy bien Excelente. en el teléfono. Muchas gracias. Ya, gracias a ti por la acotación. Muy bien. En todo caso, pasamos de tener, digamos, una idea general de investigación a ir precisando, ¿no? Como una especie de cascada que se va achicando de alguna manera, ¿no? En este caso, definimos, pasamos de la idea general de investigación a la elección de un tema. Luego de ello, una vez elegido el tema, y fíjense, es muy importante porque ¿sería inconstitucional cambiar algo así o no? Omar, depende hacia dónde se oriente tu pregunta, porque aquí lo que estamos planteando esta discusión es un ámbito de investigación. Probablemente ya ustedes estén abordando las fuentes del derecho y comprenderán que la labor que realizan los autores o los dogmáticos del derecho es, por supuesto, investigación, pero esta no es una fuente directa del derecho. Entonces, nosotros podríamos, como producto de una investigación, determinar que, por ejemplo, la superación del actual sistema de pensiones y su sustitución por otro es constitucional, garantiza derechos fundamentales o por el contrario es inconstitucional. Eso podríamos determinarlo en una investigación, pero sigue siendo una investigación y sus efectos probablemente sean relevantes para la comunidad jurídica, probablemente sean relevantes para la comunidad académica, sirvan de base para el activismo social de los sectores que reclaman la modificación del sistema de pensiones, por ejemplo, pero no es directamente una fuente del derecho. Fíjense que todo lo que producimos en el ámbito del derecho supone una aportación de orden teórico, en el orden del conocimiento, y puede eventualmente ser utilizado para fundamentar decisiones judiciales, para fundamentar cambios legislativos. Pero el hecho de que un académico se pronuncie, por ejemplo, sobre la constitucionalidad o no de un cambio en materia de pensiones, puede ser en un principio irrelevante. Ahora bien, si efectivamente se insiste sobre esta materia, es allí donde la aportación de los que se dedican a producir conocimiento jurídico es relevante, porque tiende a ser citada, por ejemplo, en fallos de los tribunales, tiende a ser citada como fundamento de una propuesta legislativa de cambio. Ya veremos más adelante que lo que realizan, por ejemplo, los dogmáticos del derecho está orientado en una primera parte a comprender el contenido de las normas, si efectivamente es vigente o no una norma, y por otra parte, la labor del dogmático también tiene una clara implicación en lo que tú preguntas. Por ejemplo, el dogmático puede proponer soluciones, y en esa proposición de soluciones tal vez plantee, por ejemplo, la sustitución de una ley, la creación de una nueva ley, la declaratoria de inconstitucionalidad de un precepto. No sé si con esto respondo a su pregunta, pero entiendo que va más o menos en esa línea. Hacía referencia al tema del fondo de pensiones como un problema jurídico, social, político relevante y en torno al cual, por supuesto, se está desarrollando mucha investigación jurídica. Bien, una vez tenemos decidido el tema, lo hemos elegido, se pasa al planteamiento del problema. Es importante este flujo de información o este flujo de actividades a ejecutar porque en función de esto es que vamos a trabajar nuestro proyecto de investigación. Ya fíjense que pasamos de consideraciones teóricas que no las vamos a abandonar,
de lecturas complicadas, como decían algunos, que no las podemos abandonar porque son la base del ramo, pero pasamos en este caso ya a la aplicación práctica, ¿no? ¿Cuáles son las fases de un proceso de investigación? Bueno, partimos por la elección del tema. Una vez elegido el tema, se plantea el problema. ¿Y qué significa plantear el problema? Es explicar de forma general cuál es mi percepción sobre el objeto o el asunto de estudio. Es señalar la relevancia del objeto de estudio. Es tratar de indicarle al lector de ese planteamiento cuál es específicamente la tensión jurídica, cuál es específicamente la problemática social. ¿Por qué es un problema en realidad? ¿Por qué es un problema el tema de la forma en que se asignan las pensiones, por ejemplo? ¿Por qué es un problema o por qué reviste una dificultad en el ámbito de las instituciones jurídicas? Por ejemplo, los distintos mecanismos disponibles para elaborar y sancionar una nueva constitución. ¿Por qué es un problema el retardo procesal? ¿O dónde radica el elemento, el nudo problemático del retardo procesal? En tiempos de teletrabajo, ¿responde o no la legislación laboral a, por ejemplo, la sucesión de accidentes de trabajo que están vinculados con accidentes domésticos, pero que ocurrieron dentro de una jornada de teletrabajo? Hay múltiples temas, por supuesto que la realidad social y que las dimensiones teóricas también, porque el investigador en el ámbito del derecho no solamente se limita a relacionar el derecho con la vida social, aunque siempre deberíamos procurar soluciones para la sociedad, pero también hay un ámbito importantísimo del derecho que estudia, por ejemplo, conceptos, aquellos que dedican parte de su vida académica a comprender el sentido y alcance de la noción de derecho, a abordar la problemática de indeterminación de las normas jurídicas, y por esto me refiero a la cada vez más frecuente dificultad de aplicar la norma sin que medien problemas de interpretación, es decir, qué significa la norma A, qué significa la norma B, si esto eventualmente genera una antinomia. Antinomia significa un conflicto normativo. Fíjense, ahí estamos hablando de investigaciones que no tienen un ámbito tan práctico, sino un ámbito que corresponde a la teoría del derecho, ¿ok? Y a la filosofía del derecho. Pero en todo caso, de eso va el planteamiento del problema, describir el problema, formular, por supuesto, los objetivos. Una vez que ya he puesto sobre el papel las ideas generales sobre la relevancia de este problema, o porque yo como investigador estimo que es un problema, establezco objetivos a desarrollar. Estos objetivos tienen una relación con distintas taxonomías que refieren a una clasificación del conocimiento, ¿ok? A una clasificación de los niveles del conocimiento. Nosotros trabajaremos con la taxonomía de Bloom, que es una taxonomía que contiene un conjunto de verbos que se utilizan para definir objetivos de investigación, para establecer objetivos de investigación. Entonces, si hablamos de analizar, de describir, de ordenar, de observar, de reconstruir, de establecer, hay allí un amplio número de verbos que pueden ser utilizados en función de los objetivos que queremos alcanzar. Y luego, por supuesto, en el planteamiento se establece la justificación de la investigación y a partir, digamos, de ese proyecto, que es el planteamiento del problema, a partir de ese mapa que nos va a orientar en función hacia dónde vamos en la investigación, pasamos a la construcción de las bases teóricas, ¿no? Las bases teóricas, entiéndanlas como el conjunto de conocimientos previos, la acumulación de un conjunto de conocimientos previos sobre la temática de investigación que yo he seleccionado. Y para ello, en el caso de la investigación jurídica tradicional, que implica una investigación de carácter monográfico, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a buscar en fuentes de información, artículos de investigación, lo que han dicho autores relevantes sobre determinada materia,
lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que ha establecido la Corte Suprema, lo que contiene la legislación. Esas son nuestras fuentes de información a través de las cuales nosotros construimos las bases teóricas. Desde luego, aquí hay que distinguir. Hay, por supuesto, distintas fases de elaboración de unas bases teóricas, ¿no? La primera de ellas refiere al estado de la cuestión, que es una revisión incipiente de aquellos, digamos, recursos o conocimientos previos disponibles, antecedentes que se encuentran disponibles, y este estado de la cuestión me permite, por supuesto, afinar hacia dónde quiero avanzar, porque es probable que de la revisión de los antecedentes previos del tema que yo he seleccionado para investigar, determine que no hay un problema, o que esto ya ha sido suficientemente abordado. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que tomar una determinación, o sustituir, cambiar el tema, o a partir de la información disponible, darle una nueva mirada o un nuevo enfoque, una nueva orientación. Este tema no ha sido abordado en este ámbito, ¿no? Luego del estado de la cuestión, se habla de la existencia, perdón, luego del estado del arte, que es esta, digamos, revisión inicial de contenidos, se habla de un nivel que es conocido como estado de la cuestión, que supone un proceso de elaboración mucho más amplio, mucho más precisado, mucho más completo. Lo que distingue esto, de acuerdo a autores como Cubón, es la posibilidad de ampliar la información de la que dispongo para sustentar mi investigación. Y luego de ello, pasamos de un estado de la cuestión a un marco teórico propiamente dicho, que supone ya una etapa de elaboración final de los antecedentes disponibles de la investigación. Sé que esto inicialmente es difícil de comprender, pero en la práctica lo vamos a entender, porque esa es la intención del programa, que ustedes desarrollen estas etapas preliminares de una investigación a través de la elaboración de un proyecto de investigación. Y en la práctica es que van a aprender haciendo, todos vamos a aprender. Yo frecuentemente aprendo de estas sesiones de clase y por supuesto de mi condición de estudiante. Yo soy estudiante de doctorado en la actualidad y por supuesto estoy en un continuo proceso de aprendizaje sobre la investigación, ¿no? Sobre los aspectos de la investigación y la utilidad de los instrumentos, los métodos, las técnicas, las teorías de la investigación. Luego de revisadas las bases teóricas, allí procedemos a una construcción de hipótesis y variables de investigación. Esto, aunque yo lo estoy explicando acá de forma general, nosotros vamos a dedicar temas específicos a cada una de estas fases, o por lo menos a las fases más relevantes para la elaboración del proyecto de investigación. La hipótesis, insisto en la afirmación, la hipótesis es anticiparse a una respuesta, a un resultado de investigación. Pero la hipótesis no es caprichosa. La hipótesis usted no la construye de, bueno, me levanté hoy en la mañana y poniendo el pie sobre el piso del cuarto, pensé que es poco eficiente la regulación laboral en materia de trabajo. No es factible socialmente, no tiene un efecto real, no protege a los trabajadores y no se preparó para este contexto, por ejemplo, de una pandemia. Bien, pero ¿sobre la base de qué establece usted esa hipótesis? Por eso, en esta estructura se plantea que usted haga una revisión de los antecedentes de información disponibles antes de formular una hipótesis. Porque es mucho más probable que usted construya una hipótesis adecuada, una hipótesis lógicamente sustentada y argumentativamente sustentada, si usted ha revisado previamente la información disponible, si usted ha dialogado con los investigadores que abordan temas similares a los suyos. ¿Ok? Esto, por supuesto, es muy relevante, porque además en la hipótesis usted tiende a marcar con claridad cuál es el camino de su investigación y en función de ella puede afinar incluso los objetivos que se ha propuesto alcanzar para resolver esa duda, ese problema práctico, teórico o de las dimensiones que se traten. Luego, por supuesto, planteamos una metodología que se ajuste a los objetivos y a la hipótesis de investigación. La metodología
fíjense ustedes, en el ámbito de las investigaciones cuantitativas y cualitativas, debe contener un universo y una muestra, por supuesto. Sin embargo, esto depende mucho del diseño o del ámbito, del fenómeno, del objeto. Se diseña un método en función del objeto de investigación. ¿Okay? Se establece el tipo y diseño de investigación, se elaboran los instrumentos de recolección de datos. Algunos instrumentos de recolección de datos están destinados a la recolección de información disponibles en fuentes documentales. Otros instrumentos están destinados a la recolección de datos a través de la aplicación de encuestas o cuestionarios, el ejemplo de la entrevista que les comentaba. Y por supuesto, se pasa a una fase o etapa de ejecución que supone la aplicación de los instrumentos de recolección de los datos a través de las técnicas y los métodos disponibles en función a el enfoque de investigación y al diseño de la investigación que hemos establecido previamente, ¿no? Estos datos se recolectan, se organizan, se procesan, se analizan e interpretan, por supuesto, y el resultado de esta interpretación genera o ha de generar en los ámbitos de los que dispone esa comunidad de saber discusiones socializadas para determinar o validar de alguna manera las distintas fases de la investigación y las distintas aproximaciones interpretativas que el investigador ha propuesto. Luego pasamos ya a la presentación del informe. Fíjense, ya hemos recolectado la información, ya hemos investigado, ya el investigador ha ido y se ha bañado con las fuentes documentales o se ha bañado con las fuentes propias de la investigación de campo y pasa a la elaboración de un informe de investigación. Por supuesto, esto supone un ejercicio de escritura académica, de escritura científica, cumpliendo un conjunto de reglas. Fíjense, un minuto para salir de la proyección más ampliada. Pero lo que les quería decir, mientras se actualiza el PPT. En esta fase de elaboración o de escritura del informe, el informe es el medio a través del cual nosotros informamos, ¿no? Proyectamos, socializamos el contenido de la investigación. El informe ha de cumplir con un conjunto de pautas y características que, en el caso de la investigación o del proyecto de investigación que nosotros vamos a abordar, tiene una estructura específica, ¿no? Un conjunto de apartados que ha de contener ese informe y que nosotros vamos a progresivamente ir elaborando en la medida que vayamos desarrollando las distintas etapas del proceso de investigación. Una vez que se presenta el informe final, el informe supone, además del medio a través del cual se socializa esa información, a través del cual se informa el conocimiento obtenido, la manera en la cual se expresa el nuevo conocimiento, la solución de problemas, o de acuerdo al tipo de investigación que se trate uno u otro. Puede tratarse simplemente de la generación de un nuevo conocimiento o específicamente la solución de un problema basada en conocimientos preexistentes. Aplicaciones teóricas, soluciones científicas preexistentes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? esto es lo mismo que cualquier otra metodología de investigación, solo que en este caso nosotros lo aplicamos a lo jurídico, pero es lo que se usa para cualquier otra ciencia, ¿verdad? Por supuesto. Estas son fases comunes. Permítanme compartir de nuevo, disculpen. Se trata de fases comunes de la investigación en general, que desde luego tienen, de acuerdo al ámbito, a la disciplina o a la ciencia que se trate,
particularidades, ¿no? Yo trataba en la explicación de referirme o de aterrizar estas etapas del proceso de investigación en lo jurídico, ¿no? Porque también los juristas, como vamos a ver más adelante, a partir del tema de la investigación en el derecho y de los modelos de ciencia jurídica, tenemos ciertas particularidades. Y cada una de las ramas del derecho tiende también a configurar ciertas particularidades sobre sus procesos y sobre sus métodos de investigación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero estas son etapas comunes a la investigación en general. Solo que, repito, y recuerdo con esto, cuando hacíamos referencia a qué es la metodología, bueno, la metodología es una mezcla de varias cosas, ¿no? De lógica, de filosofía, por supuesto, pero adicionalmente de el propio aporte que realizan cada una de las áreas del saber para configurar, para consolidar sus propios métodos. Es muy importante tener en cuenta esto porque precisamente cada área del saber, si bien tiene un fundamento común en la ciencia y en la filosofía, por supuesto tiende a establecer con sus propios matices y con las propias áreas de interés u objetos del conocimiento, técnicas, métodos que son diferenciados. Pero esto es un proceso, por supuesto, general. Estas etapas, ustedes pueden identificarlas también en, digamos, las fases de investigación que han sido propuestas en función del enfoque, o bien cuantitativo o bien cualitativo. Solo que, desde luego, por tratarse de enfoques diferenciados, cada uno de ellos supone fases distintas y de contenidos distintos. Sobre este particular, quiero detenerme específicamente. Los invito, luego ustedes pueden hacerlo, revisar las fases de la investigación cuantitativa que coincide en buena medida con las fases generales de la investigación. Pero quiero detenerme especialmente en la fase, en las fases o en las etapas del proceso de investigación cualitativa, ¿no? Que también tiene una clara relación por ser aquella la base general, pero aquí hay algunos elementos o particularidades que son de interés para el proyecto de investigación que nosotros vamos a empezar a elaborar a partir de la semana, a partir de la quinta semana. ¿Okay? Un minuto que no veo el chat. ¿Dónde está? Muy bien. ¿Ustedes pueden ver la diapositiva en este momento? Sí, Francisca. De hecho, está en el plan de evaluación. Nosotros debemos trabajar durante todo el semestre en el desarrollo de un proyecto de investigación. Estoy tratando de definir si el trabajo, en los semestres pasados que he dictado esta asignatura, el trabajo es individual. Pero por alguna razón que desconozco, se unieron en una sola sección las dos secciones de primer año de Derecho, de primer semestre de Derecho. Y entonces estoy impartiendo la clase a 79 participantes, por lo que estoy reconsiderando si el trabajo de investigación será individual o por el contrario podemos desarrollar un proyecto de investigación en equipos de trabajo. Eso lo vamos a definir a partir de la próxima semana, que ustedes tienen que empezar a generar algunas partes de ese proyecto, especialmente las iniciales, ¿no? A definir algunas cuestiones del proyecto de investigación. Bien, continuemos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Fíjense, es importante, muchachos, es muy importante que lean toda la información del curso. Yo me tomé buena parte de mi tiempo a tratar de procurar que esto se explicara de la mejor manera, ¿no? El plan de evaluación, los contenidos, tienen allí el programa instruccional, porque toda esa información, por ejemplo, sobre la necesidad de hacer un proyecto de investigación para cumplir
con los objetivos del curso está allí especificada. Entonces, un estudiante bien informado vale por 5. ¿Ok? Entonces, además de la información que desde luego yo tengo la mejor voluntad de facilitarles, les pido que tomen tiempo en leer toda la información del curso, ¿no? Ahí están los planes de evaluación, está la presentación del ramo, está el programa instruccional, está el cronograma de actividades de la universidad, y en general cualquier duda que surja de esa revisión ustedes pueden plantearla también. Pero sí, vamos a trabajar, o es parte central de esta clase, un proyecto de investigación. Aún estoy por definir si efectivamente este proyecto lo vamos a desarrollar de forma individual o a través de grupos de trabajo. Esas instrucciones se las daré más adelante. ¿Ok? Bien. Continuando con la clase. No hay ningún problema, Francisca. Todas las dudas que tengan pueden plantearlas. Una pregunta, ¿ustedes ven la diapositiva o no la ven? Sí se ve. Ya. Muy bien. Continúo entonces. Como les decía, cada uno de los enfoques de investigación tiene su particularidad respecto a las fases, ¿no? La fase cualitativa, la fase cuantitativa, y por supuesto en cada área de saber, se tienden a agregar, digamos, fases de acuerdo a sus métodos, técnicas y diseños de investigación. Me centro en la investigación cualitativa porque tiene una, sin estimar con ello que no realicemos en derecho investigación cuantitativa. Sí se realiza en derecho investigación cuantitativa, o por lo menos, además de realizarse investigación cuantitativa, nos hacemos de datos obtenidos de otras investigaciones cuantitativas para abordar problemas jurídicos, ¿no? Pero en todo caso tendemos, en buena medida, en razón de la mayor preeminencia de investigaciones monográficas, de investigaciones basadas en fuentes documentales, e investigaciones basadas en un importante aporte de la capacidad argumentativa e interpretativa de la investigación, tendemos, digamos, a enfocarnos en el desarrollo de investigaciones de orden cualitativo. ¿Ok? Una investigación cualitativa, por supuesto, parte por la definición de un tema de investigación. Adicionalmente, se propone el planteamiento del problema con las mismas condiciones que les señalaba anteriormente, pero esto supone, y insisto en ello, que plantear un problema es recortar temáticamente, ¿no? Ajustar, acotar, hacer lo más pequeño posible la problemática abordada. Esto en el sentido de cubrir un ámbito de investigación lo suficientemente preciso para que pueda ser abordado de la mejor manera, para que podamos comprender sus contornos, sus matices, realizar las consideraciones generales mucho más puntualizadas, ¿ok? Se destaca, desde luego, en el contexto de la formulación del planteamiento del problema, la relevancia del problema o la justificación del estudio. Esto tiene distintas formas de expresarse, pero esencialmente tiende a justificarse un estudio en términos de su contribución a la disciplina, en términos de su contribución a la resolución de un problema teórico o práctico, en términos de su contribución al enriquecimiento del saber, en términos de su contribución a aspectos de orden político, de organización de la sociedad, en términos de cumplir con un requerimiento, por ejemplo, para la obtención de un grado académico, para alcanzar la aprobación de un ramo, de un curso. Desde luego, la investigación cualitativa requiere de objetivos previamente definidos. Luego de la definición de esos objetivos tiende a elaborarse, ¿no? Un marco teórico con las perspectivas teóricas preexistentes o los antecedentes de información disponibles.
se pasa, por supuesto, en caso que proceda bien a la preparación del trabajo en campo, si vamos a aplicar instrumentos, especialmente las entrevistas en profundidad, para determinar, por supuesto, aproximaciones, opiniones personales, prejuicios, incidencias de contexto. Allí tenemos, digamos, una gama muy importante de elementos que pueden ser valorados, estimados, estudiados a partir de la aplicación de la entrevista como uno de los instrumentos de la investigación cualitativa, pero en el caso de la investigación jurídica o la investigación jurídica más frecuente, nosotros preparamos un trabajo que está dirigido no a aplicar instrumentos, no a aplicar entrevistas, no a aplicar en muchos casos, digo por lo general. Insisto en esto porque sí hay ámbitos de la investigación jurídica que por supuesto se dedican a aplicar instrumentos de medición o instrumentos de entrevista, pero lo que esencialmente hacemos es, por supuesto, prepararnos para revisar fuentes documentales, artículos de revista, libros propuestos por autores, fallos de tribunales, algunos insumos de los que tomamos de otras áreas del saber, como la sociología, la antropología, la historia, la ciencia política, y en buena parte es lo que vamos a hacer con nuestro proyecto de investigación. Nos vamos a preparar no para una investigación en terreno, que supone, por supuesto, abordar mediante la aplicación de entrevistas, instrumentos de medición, etcétera, a grupos, a personas, a describir fenómenos, etcétera, sino que se prepara precisamente el investigador en función de las variables que he establecido para abordar un cúmulo de información disponible en las fuentes documentales. Definimos una muestra. En el caso de una investigación que supone un trabajo de campo, se define una muestra inicial conforme al diseño de investigación. Se procede, por supuesto, de acuerdo al ámbito de investigación que se trate. En nuestro caso, una vez abordadas todas las fuentes documentales que nos propusimos revisar, pasamos un análisis de datos, que significa una interpretación, una sistematización, una construcción de categorías, y por supuesto, esencialmente concluye en términos generales las distintas fases del proceso de investigación cualitativo con la redacción del informe final, el cual es el medio a través de, es el medio que me permite informar los resultados de mi investigación, hacer evidente o socializar el conocimiento obtenido o, además del conocimiento obtenido, una propuesta resolutiva sobre una problematización teórica o práctica. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda, algún comentario? Fíjense, sobre el proyecto de investigación, al igual que he insistido en la última hora de hoy, se van a indicar, ¿no?, las instrucciones generales, ¿no? Cuáles son los apartados de nuestro proyecto, qué ha de contener cada uno de esos proyectos. Les voy a remitir, por supuesto, proyectos de investigación ya concluidos para que ustedes puedan tenerlos como referencia o como idea de lo que contiene cada apartado, orientarlos o ayudarlos en función de la búsqueda de la información, de la definición de las fuentes documentales que ustedes tienen que revisar. En todo caso, se trata de eso lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a definir un problema, vamos a establecer objetivos, vamos a establecer una hipótesis, vamos a ir en busca de la información documental y, por supuesto, todo este proceso lo vamos a concretar en un informe de investigación denominado proyecto de investigación, en el cual ustedes van a dar cuenta del cumplimiento de cada una de estas etapas, del dominio de su tema de investigación y al mismo tiempo el cumplimiento de los objetivos de investigación. Sí, usaremos ese tipo de estructura con los matices. Como les dije, yo les voy a indicar la estructura, los contenidos de cada uno de esos apartados o de cada una de las partes de esa estructura. Y por supuesto, esto es una actividad de construcción progresiva. Por eso hay varias entregas. Y por eso también dentro de las actividades prácticas que están programadas en el curso, la idea es avanzar
en el desarrollo de ese proyecto de investigación para que el mismo esté concluido dentro del semestre y desde luego todos con éxito tengan la calificación que corresponde. ¿Ok? Al mismo tiempo les indicaré todos los requerimientos de forma del proyecto de investigación, porque se supone en función de la estructura, del enfoque, del tipo del diseño de investigación, también tenemos unos elementos de forma, es decir, que regulan el tipo de redacción, que regulan los márgenes, que regulan la forma de presentar las citas, las formas de referenciar a los autores que ustedes han revisado, los contenidos que han revisado. Fíjense, ya como nos queda poco tiempo para cerrar la clase, me gustaría insistir en si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. Por supuesto, como hoy nos dedicamos fue esencialmente a revisar o a volver sobre los enfoques de investigación y sobre las etapas del proceso de investigación, para la próxima semana vamos a desarrollar el tema sobre la investigación jurídica y los modelos de ciencia jurídica. No hay problema con eso. Pero en todo caso me gustaría insistir sobre si hay alguna pregunta. Igual les comento que, aunque aquí se ha explicado de forma general las fases del proceso de investigación, nosotros vamos a dedicar especialmente los contenidos de la segunda unidad a abordar de manera mucho más detallada, abordar de forma mucho más concreta qué significa cada una de esas fases del proceso de investigación. Cómo construir objetivos, cómo construir una hipótesis, cómo elaborar un planteamiento. Y de hecho, bueno, eso lo vamos a desarrollar en clases virtuales, en estas sesiones semanales, pero también en sesiones especiales de trabajo práctico, ¿no? Donde podrían plantearse preguntas y a partir de eso ir explicando sucesivamente cada una de las fases. ¿A qué porcentaje equivalen la prueba y el trabajo de investigación? El trabajo de investigación, por ser la evaluación central de nuestro, curso, tiene una ponderación aproximada, de acuerdo al plan de evaluación, de 40 o 50 puntos. Recuerden ustedes que este trabajo tiene digamos, porcentaje de nota por dos actividades. Primero, un porcentaje que está referido a la entrega de 2 avances del trabajo y un último porcentaje que corresponde a la defensa oral del trabajo. Y esa defensa oral del trabajo es la tercera solemne, que es la de mayor ponderación. Ahora bien, los porcentajes no son los mismos que habitualmente están asignados a la tercera solemne, porque acuérdense que para garantizar distintas actividades he distribuido los porcentajes en distintas evaluaciones. Pero en todo caso, lo podemos verificar, lo pueden verificar también ustedes en el plan de evaluación. El porcentaje de evaluación está entre el 40 y el 50% de la evaluación del curso. Esto es relevante. Es muy importante. No, Francisca. Estoy por determinar esa decisión porque debo conversarlo con la dirección de carrera. Porque fíjense, la idea de un ramo de metodología de la investigación es que se pudiera hacer un trabajo individual con una asesoría personalizada. Es decir, que por cada uno de sus trabajos yo pudiera orientarlos a cada uno de ustedes y que fuera, digamos, mucho más provechosa la experiencia de aprendizaje. Pero como ocurrió el tema de la agrupación de más de 70 personas en la sección, eventualmente vamos a tener que cambiar esa dinámica de trabajo y pasar al trabajo en equipo, pero eso debo consultarlo con la dirección. Lo ideal sería que ustedes conformaran de forma autónoma, conformaran sus equipos de trabajo. Sé que el tema del inicio de clases virtuales probablemente haga difícil eso, porque algunos de ustedes no se conocen o no se conocen del todo. Quizás no conocen ni el rostro de muchos de sus compañeros, pero lo ideal sería buscar los mecanismos que nos ofrece la virtualidad para que ustedes puedan conformar de manera autónoma sus equipos
y definir de manera independiente con quién quieren trabajar. Pero desde luego yo les indicaré el número de integrantes por equipo y digamos cuáles van a ser las dinámicas de trabajo para que se pueda efectivamente entregar a tiempo ese trabajo y cumplir no solamente para que alcancen la nota, sino que al mismo tiempo adquieran, por supuesto, el conocimiento necesario sobre investigación jurídica. ¿Tienen hasta aquí alguna otra pregunta, algún comentario? Ya con lo que hemos visto hasta ahora vamos a cerrar la clase, pero me gustaría saber si hay más dudas de lo conversado, más dudas sobre el proyecto, más dudas sobre la clase en general. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? Sí, por supuesto, Alberto, ¿no? Yo creo que la vida hay que planteársela paso a paso. Sin embargo, la invitación que hago es no a preocuparse, sino a ocuparse. Tienen todos los contenidos, tienen todas las instrucciones, tienen todas las instancias para acceder a mí y preguntarme cualquier duda que pueda surgir. Como hicimos hoy, si es necesario volver a otros temas, podemos hacerlo. Igual tengo pensado implementar en la semana previa a la evaluación una sesión o varias sesiones de clase dedicadas solo al repaso o a la revisión de los contenidos, a la aclaratoria de dudas. De mi parte, todo lo que yo pueda hacer para que ustedes puedan ordenar su estudio y obtener la mejor calificación posible. O la mejor calificación. Insisto, ¿alguna otra duda, algún comentario que quieran hacer? Francisca, el trabajo no es un trabajo tipo ensayo. El trabajo es, porque recuerde que el ensayo es un género de la producción escrita, es una forma, ¿no? Es una forma de producción escrita, o es una especie, perdón, de la producción escrita. Nosotros vamos a desarrollar un proyecto de investigación que se va a expresar en un informe de investigación. Entonces, esa es otra especie de la producción escrita. Lo que significa que, bueno, obviamente un ensayo también cumple con un conjunto de pautas, pero el ensayo tiene la característica de, o una característica central de la libertad de su redacción, ¿no? En nuestro caso, y esto también lo vamos a ver, hay un tema dedicado a la producción escrita de ciencia, ¿no? A la escritura científica. Pero en todo caso, el informe supone un conjunto de pautas, a eso me refiero con estructura, ¿no? ¿Qué ha de contener el informe del proyecto de investigación? Bueno, el planteamiento del problema, los objetivos, su justificación e importancia, los objetivos, las hipótesis, la metodología, las bases teóricas, una discusión final, sus conclusiones y por supuesto las referencias bibliográficas. Eso sería en general lo que va a contener el informe de investigación y que ustedes van a ir desarrollando progresivamente. No podemos hablar de un ensayo porque la estructura es distinta a la del ensayo. Francisca, si es en grupo, no es cargante. Por favor, más bien yo les pido que pregunten, ¿no? Porque en la medida que ustedes preguntan, por supuesto se aclaran dudas no solamente ustedes, sino dudas que probablemente tienen sus compañeros. Probablemente nos integraríamos o se integrarían en equipos de 4 personas, de 4 participantes. En caso de tomar esa decisión, pero yo debo consultarlo, insisto, una vez que yo tenga la determinación, se los haré saber. Pero serían, o lo que estoy pensando en este momento, equipos de 4 personas. Sí, se aplican normas APA, Rocío, gracias por la pregunta, pero solo de manera complementaria, porque hay un conjunto de normas de publicación de la revista de Derecho de la Facultad de la Universidad San Sebastián. Entonces, inicialmente nos vamos a pegar a ese conjunto de normas de forma
de la publicación de la revista de la Universidad San Sebastián, y en aquello que no esté regulado en la revista de la Universidad San Sebastián, nos remitimos a las normas APA, que son unas normas de común referencia. Los que no conozcan las normas APA son normas que han sido publicadas por una asociación profesional americana, en las cuales se establecen, digamos, las condiciones de la forma en la cual se presentan textos escritos, ¿ok? Cómo se referencia, cómo se cita, cómo se puede transcribir una información. Va desde los aspectos más estructurales o de la forma más básica del trabajo, digamos, desde la definición de los márgenes de una hoja de investigación hasta la forma en la cual deben citarse los autores, deben citarse las fuentes de investigación. Sí, sí, Rubén. En todo caso, yo les voy a publicar también esas normas de la universidad y les voy a colocar el enlace a las normas actualizadas APA. Recuerden que casi anualmente las normas APA, repito, para los que no estén familiarizados con el término, supone un conjunto de normas para la presentación de textos escritos en el ámbito académico, por supuesto. Que suponen, por supuesto, el orden de los contenidos, la forma en que se referencian autores, la forma en que se cita, los márgenes, los párrafos, las sangrías. Mucho detalle hay en estas normas, pero las normas APA nosotros las vamos a aplicar de manera complementaria, porque por instrucciones de la dirección de carrera vamos a trabajar con las normas de publicación de la revista, que son muy similares a las APA, pero que no contienen, digamos, todas las, o no responden a todas las dudas de escritura, de redacción del informe, y en aquello que no esté regulado por la revista, nos remitimos a las normas APA. Sí, yo creo que son fáciles de seguir, fáciles de aplicar esas normas. Y esto también va a contribuirles al desarrollo de habilidades de escritura académica, que es muy importante para el resto de los ramos, para los años que están por venir en la carrera, para el desarrollo de su actividad profesional. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, muchachos y muchachas, antes de cerrar? Igualmente quedan a su disposición el foro de dudas, en la mensajería privada, cualquier espacio de la sala para que ustedes planteen preguntas. Matías, la investigación no puede ser de cualquier cosa. La investigación puede ser de cualquier tema jurídico, y eso es una tarea que ustedes deben ir, una tarea de pensamiento, ¿no? Ir pensando en problemas jurídicos, ¿no? O investigaciones propias del ámbito jurídico. Es muy importante eso. Y al mismo tiempo que sus investigaciones, por supuesto, recuerden lo que les señalaba, tienen una idea general de investigación, pero esa idea general de investigación hay que acotarla hasta alcanzar un tema de investigación. Y esta idea general o tema de investigación, ustedes deben circunscribirlo al ámbito de la investigación en derecho. ¿Qué les recomiendo hacer? Googleen, lean, ¿qué están discutiendo actualmente los juristas? Incluso en las clases con otros profesores, ustedes podrían encontrar problemas que plantee o que explique el profesor como un asunto de relevancia, como un asunto no resuelto, como un problema. El tema de investigación que ustedes propongan puede ser de carácter teórico, es decir, bueno, quiero abordar algunas instituciones, quiero investigar sobre la democracia, quiero investigar sobre las respuestas del derecho internacional público frente a la necesidad de la organización global ante la pandemia. Quiero, por supuesto, hablar de la problemática que supone la indeterminación del derecho en un aspecto específico. Esos son, digamos, investigaciones de un nivel mucho más abstracto,
y que están en ese nivel teórico, ¿no? O que se conoce como investigaciones puras, que las vamos a desarrollar la próxima semana. Pero también ustedes pueden, por supuesto, avanzar en una dimensión mucho más dogmática, en una dimensión mucho más práctica, y tratar de comprender, por ejemplo, la regulación de protección de animales domésticos, comprender su efectiva vigencia, su efectiva validez. Podrían también, y por supuesto son temas que están sobre la mesa en términos de relevancia, alguna cuestión referida al proceso constituyente, que es un tema que ha desplazado la información de la pandemia, pero que aún está allí. Por supuesto, lo que sucedió a partir de octubre nos genera un cúmulo de temas interesantísimos que pueden ser abordados desde el punto de vista jurídico, especialmente los contenidos de las demandas sociales o la forma en que se expresaron estas demandas, ¿no? El ejercicio del derecho a la manifestación, la libre expresión. Sí, Rubén. La comprensión de sistemas políticos, desde luego. Recuerden que, por ejemplo, para el ámbito del derecho constitucional es un tema fundamental la teoría del Estado y la teoría del gobierno. Claro, ustedes van a avanzar en derecho político el próximo semestre, pero en todo caso, sistemas políticos en la medida que cómo dialogan los sistemas políticos con lo normativo. Porque desde luego hay múltiples teorías sobre los sistemas políticos, múltiples sistemas políticos que se implementan a través de la regulación normativa, especialmente de naturaleza constitucional. Entonces hay un tema jurídico allí. Sí, tienen que leerlo, Karen. Eso, de hecho, son las lecturas que había asignado para esta semana, pero como nos remitimos a cerrar el tema de la semana pasada, entonces hay que leerlo para la próxima semana. Aunque les pido que esa lectura ustedes las hagan, la lectura de la historia de la ciencia jurídica, la hagan solo para fortalecer, para complementar su cultura jurídica, porque el tema de la historia del derecho está reservado a un ramo de historia del derecho y al mismo tiempo lo abordan con mayor profundidad en fundamentos filosóficos del derecho e introducción al derecho. Entonces, el tema 4. No, Karen, no acumulamos temas. Como hoy no avanzamos en el 3, seguimos en el 3. Si ya leyeron, bien. Si aún no han leído, pues tienen tiempo de hacerlo. Correspondería a la próxima semana el tema 3, que es ciencia jurídica y modelos de ciencia jurídica, o investigación jurídica y modelos de ciencia jurídica. No podemos acumular temas, porque no se trata de abarrotarlos a ustedes de contenido, sino de poder revisar con detenimiento cada uno de los temas. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Ya estamos pasados de la hora. Muy bien. Entonces, resuelto esto, visto los contenidos de hoy, les agradezco la participación, les agradezco las preguntas. Insisto, cualquier duda adicional que pueda surgir, tienen los espacios del aula para preguntar. Y bueno, disfruten también de su descanso del feriado religioso, reencuéntrense con su familia, traten de distraerse dentro de los límites de su hogar, por supuesto, respetando las indicaciones de las autoridades, pero siempre es bueno también un espacio en el cual ustedes se distancien, digamos, de la universidad, de las lecturas o del trabajo, ¿no? Yo creo que eso es necesario siempre para retomar con las mejores energías la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, pueden despedirse a través del chat.